Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en Avilés y es un placer estar con Eva presentando este libro porque soy Juan Miguel Aguilera y tenía unas dos antologías publicadas por Rudy como editor, Rodolfo Martínez, que es de aquí, de la tierra, con su editorial Espórtula. Tenía dos y le debía la tercera. Entonces, la historia de esto es muy curiosa, por lo que voy a decir. Tenía dos antologías publicadas, me faltó una tercera y nunca reunía, hola, nunca reunía los suficientes relatos para... Estas antologías, en la primera se publicaron, por ejemplo, gente como Somoza, José Carlos Somoza o Alfonso Mateo Sagasta, que nunca habían escrito ciencia ficción, hicieron relatos para la primera antología de A Casa Puspa. A Casa Puspa, para que no lo sepas, es un universo que creé hace muchos años con Javier Redal. Y bueno, pues faltaba la tercera, entonces di un curso de escritura de relatos. Era algo que yo nunca había querido hacer, pero bueno, me convencieron. Y cuál fue mi sorpresa, que a este curso se apuntó gente muy interesante, y sobre todo eran chicas interesadas en la ciencia ficción, cuando normalmente hay muchas que están interesadas en la fantasía y todo esto. Y de esa forma completé la antología, la tercera antología de A Casa Puspa, de relatos, que se llamaba Antes de A Casa Puspa. Creamos entre todos durante el curso un universo completo, expandido más allá de lo que habíamos creado. Y cuando apareció, solo había uno de los autores, una de las autoras, que publicó dos relatos, y fue Eva, que creó un mundo, un pequeño rincón dentro de este universo general de A Casa Puspa, que me pareció fascinante desde el primer momento. Creó un gigante acuático, o sea, es un mundo, imaginaos Júpiter, pero en vez de ser de gas, de nubes, es un mundo acuático, y tiene 12 lunas girando alrededor de ese mundo, 12 lunas, y es como un microuniverso dentro de ese universo más grande que solo es un fondo, es una referencia. Bueno, pues en la antología, los dos relatos que publiqué dos relatos de Eva, porque me parecieron magníficos, tanto por el escenario que había creado, que tenía sentido de la maravilla en estado puro, o sea, sentido de la maravilla concentrado, como por lo bien escrito que estaba. Porque claro, para desarrollar ese sentido de la maravilla como Dios manda, como está bien hecho, tienes que ser capaz de usar el lenguaje para transmitirle al lector lo que tú estás imaginando, que son cosas muy espectaculares. Porque imaginaos un mundo con 12 lunas y como no puedes colocar una torre, Babel, que en la Casa Puspa hay torres para bajar a los planetas, pero claro, este planeta como es acuático no, se inventó un sistema de una torre que gira en el espacio y que entra en la atmósfera y puede soltar y recoger naves. Todo muy hard, todo muy, aunque lo hablábamos y tenía asesoramiento de un amigo nuestro, también es físico y todo esto, pero lo importante es que ella le dio a cada mundo, a cada escenario, una profundidad y una visualización, una imagen visual de colores, de olores, de culturas distintas. Cada luna es una cultura. Y la propia, el propio gigante gaseoso, gigante acuático, que se llama Sargacia, es otra cultura, una cultura que no tiene tierra firme, todo es agua. Y bueno, le publiqué estos dos relatos, cuando todo el mundo publicaba uno, y me dijo que estaba preparando un fix-up de relatos, que son relatos policíacos al estilo de Isaac Asimov, hay un misterio en cada relato que es resuelto por sus protagonistas. Crea un grupo de investigación tipo CSI o algo así, pero aplicando unas técnicas futuristas súper increíbles. Y ella desarrolló todo esto con la lógica, porque yo creo que estos relatos policíacos, lo bueno es que tengan lógica dentro de las premisas que plantea el autor, no que sea un relato policíaco que pueda suceder aquí en la Tierra, en Chicago, pero que lo coloques en el planeta X, sino que la trama, su resolución y cómo se desarrolla la historia necesita estar ahí. Y eso es lo que me pareció fantástico, aparte de las descripciones. Entonces, me gustaría que contaras un poco cómo fue el desarrollo de esta, que es tu primer libro publicado, es de ciencia ficción, hard, aunque ella sobre todo desarrolla la parte humana de los personajes, la parte de esto. ¿Cómo fue para ti la experiencia de escribir esto? Bueno, hola, muchas gracias por estar aquí a todos. Y nada, pues ya lo ha explicado él bastante bien. Sucedió pues en ese taller de la maravilla, como le llamo yo, en el que nos reunimos, pues las que luego formaríamos Proyecto Artemisa, no sé si habéis oído hablar de nosotras,
y se dio una sinergia brutal entre nosotras y creamos dentro del universo A Casa Fuspa, de aquí del maestro y Javier Redal, nos dejó, porque él es muy generoso y abrió su universo a cualquier escritor que quisiera escribir en él, pues nos dio la oportunidad de crear nuestro propio rinconcito, ¿no? Y eso es lo que yo hice. Cogí una esquinita de A Casa Fuspa y como él dice, situé un planeta océano gigantesco, Sargacia, que está habitado está poblado por sargazos muy separados unos de otros, ciudades-estado, y alrededor 12 lunas, y cada una, como él ha dicho, con culturas diferentes, sistemas políticos diferentes, idiosincrasias, arte. Eso me dio la posibilidad, porque escribir un fix-up es lo bueno que tiene, ¿no? Que te da mucha libertad de crear mundos, crear world buildings, construcciones de mundos, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Imaginar y contrastarlos entre ellos, ¿no? Mundos distintos en los que este equipo de Huella, que es el que protagoniza este fix-up, que son relatos, como os he dicho, independientes, pero con un hilo común y con unos personajes comunes, que son 5 personajes capitaneados por una mujer y una Garladai. Esto me facilitó crear historias diferentes, relatos con temáticas diferentes, pero siempre mirando un poco a la referencia de A Casa Fuspa, ¿no? Porque al fin y al cabo también es un homenaje aquí al maestro, ¿no? Y lo que quise es coger una esquinita de este universo y hacerlo mío también, ¿no? Porque es lo que tiene que hacer un escritor, ¿no? Pero lo que yo creo que le da una dimensión tan distinta a todo lo que era Casa Fuspa es lo bien que tratas a los personajes, y de hecho el propio leitmotiv de la investigación explícalo un poco, el tema de cómo funciona la huella, cómo funciona el halo. Sí. Yo echaba un poquito de menos en la ciencia ficción las emociones, ¿no? Había leído bastante de los clásicos y tal, y echaba de menos que se tratase el tema emocional. A ver, el hogar está muy bien, lo trato también aquí, como él dice, ganchos espaciales, babeles, el universo de A Casa Fuspa te da esa posibilidad, ¿no? Porque es un cúmulo globular y se pueden hacer, las estrellas están muy juntas y se pueden hacer viajes con naves de fusión, y hay como una participación entre las lunas que es posible, ¿no? Un acercamiento. Y los personajes, pues para darles esta dimensión emocional, yo creé un concepto específico para esta novela, que son agentes de huella. ¿Qué significa esto? Pues utilizan el velo, que es una capa de nanobios vivos que se cubren la piel completa. Cubre la piel, sirve como traje de vacío y también para insertarse la huella de temperamento. ¿Y qué es esto? Pues es la posibilidad de insertarse en el cerebro la huella de otra persona, una víctima, un asesino, un criminal, aquello que van a investigar este tipo de huella, que es un equipo policial, porque esta es una novela con tintes tecno-thriller, ¿no? Un poco policíaca, y con ello son capaces de entrar o sentirse de las emociones de esas personas que tienen registradas sus huellas, y con ello sentir sus emociones, ser capaces de conocer a sus allegados, sus miedos, sus sentimientos. No es algo que funcione racionalmente, pero con ello, a partir de las emociones, de la psique, pues conseguirán acercarse a las motivaciones de estos criminales y así poder atraparlos. Es un poco que genera una especie de empatía hacia los sentimientos de... Pero aparte de los personajes y de los que son el grupo investigador protagonista, que está totalmente bien descrito, y luego cada uno de los casos, una cosa que me fascina del libro y de cada uno de los relatos que componen este fix-up
de Eva es que cada planeta, o sea, cada luna, tiene su propia personalidad y sus habitantes tienen... es un poco que recordaba a Jack Vance, ¿no? Esto que hay muchos mundos y cada uno tiene unas características diferenciadoras, hasta un olor distinto, un sabor, una luz diferente en cada planeta. Y esto Eva lo hace maravillosamente, es capaz de sentir cuando visitas cada una de estas lunas que estás en un escenario distinto, que el aire huele distinto, que los colores son diferentes. Eso es la riqueza de escribir un FICSAT. Este FICSAT tiene 12 relatos, como os he dicho, y cada uno tiene lugar en una luna distinta o en el propio planeta Sargancia, y el equipo de Huella va allí a desvelar un misterio o a ver un caso, a solucionar un caso de desapariciones criminales y todo esto, ¿no? Entonces eso me ha dado la oportunidad de crear temáticas distintas y construcciones de mundos diferentes, porque yo creo que lo que caracteriza este libro es que cada relato se viste, o cada luna se viste de la historia que quiere contar, porque es muy importante en este sentido el paisaje, la idiosincrasia de cada planeta, el worldbuilding que creas, está trabado, muy relacionado con la historia que cuentas, ¿no? Por ejemplo, pues hay una luna que se llama Pola, que es como un Hollywood, ¿no? Un Hollywood futurista, ¿no? Y ahí pues hablamos de ese tema, ¿no? De lo que es una luna negra con los edificios de cristal, y en lo que se ve todo, pero en lo que todo el mundo esconde algo, ¿no? Todas las lunas tienen... Hay otra que es Gomar, por ejemplo, en lo que todo se construye, ha estado vivo antes, y ahí hablamos de un terrorismo verde, es más biopunk. Hay posibilidad de hablar de muchos temas, pero luego todos están relacionados entre ellos, y todos tienen un tema, una suprahistoria o un tema común, que yo la quise un poco también hacer un poquito de homenaje a Juanmi, que tiene que ver con la política y con la religión, ¿no? Que son también temas de referencia en su saga, ¿no? Y al final el tema central de todos los relatos es el abuso del poder, ¿no? Desde las altas esferas, ¿no? De cómo se manipula al pueblo, y es lo que este equipo de Huella, relato tras relato, cada uno con temas distintos, ¿no? Pues desde el fanatismo, hay relatos que van del fanatismo, hay relatos que van de la emigración, hay relatos que van de la identidad, de la suplantación de identidades, de experimentos con clones. Hay un abanico amplio de temas muy de ciencia ficción, pero todos tienen esa suprahistoria o ese tema en común. Sí, lo que es muy interesante es que ha hecho un poco como fundación, o Yo Robot, más fundación. Aunque son relatos sueltos, es un zigzag, igual que la serie Fundación, tienes que leértelo por orden, porque te está contando una historia completa. Al final, cuando llegas al final, has leído un libro, una novela, compuesta por diferentes relatos, que cada relato es un caso distinto, pero hay un leitmotiv que los une todos hasta que llegas al final. Sí. Y también juegas con los tiempos, está muy, muy bien. Sí, en este caso la estructura es, cuando lo leáis os parecerá, la palabra no es caótica, ¿no? Pero sí que lo he desordenado, y ese propio lector que tiene que ordenarlo en su cabeza, ¿no? Los relatos no van en orden cronológico, hay unos intercapítulos cuando acaba cada relato, que eso sí que están en el presente y unen la acción, pero cada relato se sitúa en un tiempo determinado, las relaciones entre los personajes fluyen, vienen y van, y creo que esto contribuye de alguna manera a mejorar la intriga, y que sea el lector el que tiene
que organizar y ver qué está sucediendo realmente y hacia dónde va en conjunto la historia, porque la historia tiene un final común a todos los relatos, son misiones concretas en cada luna, pero todas tienen, al final es la historia de una venganza, es la historia de una venganza. El libro empieza así, con un mantra que la protagonista se dice a sí misma: lo primero llegar a Sardacia, lo segundo reunir a mi equipo, lo tercero será hundirle, ¿no? Porque su objetivo es hundir a aquel que se ha demostrado que es un mal para la sociedad a la que se supone que sirve, ¿no? Desde la cúspide del poder. Hay algo que esta novela tiene unas críticas estupendas, pero que mucho que hablemos quizás no podemos transmitir, porque es el lenguaje como lo has trabajado. Me gustaría, si quieres, que leyeras un párrafo un poco cortito. No lo has preparado, te acabo de sorprender, pero es que yo soy así. Entonces, lee un párrafo para que se vea cómo manejas el lenguaje. Bueno, antes que nada, decir que de la ciencia ficción, aparte de la especulación, ¿no? Siempre me ha interesado el sentido de la maravilla. Este es un libro de aventuras, realmente, ¿no? Cada relato son aventuras, es una space opera con toques policíacos. Pero a mí lo que me llama mucho la atención de aquello que leo, y es lo que he querido hacer también yo, es sentirme allí, ¿no? Sentirme en el escenario, que me sorprenda, que me asombre, que me parezca maravilloso, que cuente cosas o que me introduzca en escenarios que tengan cierto simbolismo y también que sean extraordinarios, ¿no? Extraños, que haya algo en ellos que te asombre muchísimo. Y los personajes también, pues no sé, no me lo he preparado. No sé qué quieres, espérate. Sí, claro, quieres hablar un poquillo mientras lo buscas. La cuestión es que lo consigue gracias al lenguaje, lo que comentaba antes, que me recordaba mucho a Jack Vance, al que le guste, por su capacidad de describir lo mágico, lo fantástico de un paisaje alienígena extraterrestre y al mismo tiempo implicarlo esto con los sentimientos de los personajes, que me parece que es todo un tour de force, como se quería decir en Barcelona. Es un hallazgo cómo ha trabajado esta novela. Y sobre todo el lenguaje que usa te transmite ese colorido de cada mundo, de los sentimientos relacionados con ese escenario, que creo que es realmente para lo que sirve escribir bien. La ciencia ficción no solo es aportar ideas sorprendentes, también hay que saber cómo contarlas para que esa sorpresa pueda llegar tal como lo ha imaginado el autor. Sí, otro de las facilidades que te da FixUp es que puedes cambiar, por ejemplo, de narrador, de escenario y situarte en mundos distintos de una hoja a otra, ¿no? De una página a otra. Os voy a leer un parrafito de Alledos, que es la luna. Esta luna sí que me basé porque Juanmi nos dio mucha libertad. ¿No se oye este? No, pues sujetas con las dos manos. No te preocupes. Juanmi nos dio mucha libertad a la hora de meternos en su universo, ¿no? Pero yo quise homenajear ciertas partes, ¿no? Y una de ellas, uno de mis personajes es un Satria, perteneciente al planeta Satraloka. Son unos guerreros, bueno, bestiales, machistas, ¿no? Yo me he basado en ellos en este relato, pues yo tengo formación de arqueología, entonces me basé en ellos, en los espartanos y en los ilotas, ¿no? Voy a leer, pero este es un guerrero especial, ¿no? Que es un exiliado de su planeta, cirujano, que cambió totalmente y que es uno de mis personajes favoritos. Os voy a leer un parrafito, pero bueno, aquí va. Los atrias no aman a las mujeres. En especial por esta razón renuncié a mi origen, a la casa de mis ancestros, a mi título y a mi hombría. Jamás me arrepentí del acto por el cual fui desterrado, y nada me provocó nunca mayor temor que enamorarme como lo hacen las mujeres. Me fijé en Luna porque no era como las demás. Ella también se resiste al amor. Si Gorskamer hubiera visto la criatura que ha devorado a su hijo, el pronombre de la casa derramaría lágrimas de vergüenza. Los atrias únicamente lloran por vergüenza. En el exilio, rehacerme como ser humano compuso mi ruta de vida.
Ya no siento bochorno de mí mismo, tan solo el abismo bajo mis pies. Playa de Gracia parece flotar en una nube de libélulas anaranjadas. Ella abre los postigos de la ventana e intuyo su sonrisa. Adivino su expresión porque el mar, en Alleros, a diferencia del océano de Sargacia, es un paisaje dulce, un enorme animal líquido que se despereza a cada instante somnoliento. Un mar acotado por el horizonte condensado de vegetación que se arrulla y que arrulla y se ilumina de verde esmeralda al atardecer. Muy bonito, precioso. Claro, así se ve un poco lo que vais a encontraros en el libro, por mucho que es muy bien escrito. Preciosa también, aquí tenéis uno de los sargazos de Sargacia, maravillosa. Hay una cosa, es que el mar, lo que aparte tiene también su parte hard, o sea, científica. El mar no, es un planeta que no tiene tierra firme. No hay, todas las cosas que están en la superficie son cosas flotantes. Y bueno, bueno, ahí tengo que decir que tuve la ayuda inestimable porque claro, yo tengo una formación en letras, tuve la ayuda inestimable de Juanmi y de Sergio Mars. Cada vez que, ¿cómo funciona un gancho orbital? Por favor, explicármelo. Pero al final eso es, sí. Eso es algo que también es muy interesante. Hemos debatido muchísimo en la ciencia ficción sobre esto. La tecnología está ahí, es fácil encontrar o no hablar de ella, si hablas de ella, documentarte, pero lo importante, lo que le da valor al libro, que es un libro precioso que ha escrito Eva, ya habéis visto solo una pequeña muestra de cómo trata a los personajes, los sentimientos y cómo relaciona esto con escenarios, con los paisajes, con los ambientes en los que se mueven. Bueno, los personajes, esto es como una serie procedimental a la televisión, ¿no? Porque son como un poco como CSI, esto ha funcionado mucho siempre, tanto en cine como en literatura, ¿no? Desde Watson y Sherlock, el equipo A, pensar, todos los equipos. Y ha funcionado porque coges varios personajes y muy diferentes entre sí y que todos aporten peculiaridades a la trama y yo creo que eso funciona bastante bien. Mis personajes son así. Yo quise poner de protagonista a una mujer fuerte, pero que tampoco era necesario que empatizaras con ella desde el principio, ¿no? Porque es una mujer con muchas aristas, que se ha ganado todo ella misma, que no exige, pues ha exigido mucho a sí misma, pero que también tiene sus debilidades, porque todos los personajes, al fin y al cabo, pues están heridos de alguna manera y están bastante solos, y eso me gustaba por la contradicción que suponía al trabajo en el que se dedicaban, que es insertarse en la huella de emociones de otras personas, estando ellos de alguna manera también rotos por dentro, ¿no? Muy bien, bueno, pues aquí tenéis esta novela que de verdad que no debéis perderosla, es Huella 12, y si la compráis, aquí tenéis a Eva que os la va a firmar y va a estar encantada y os aseguro que vale la pena totalmente cada uno de los relatos que lo componen. Pues creo que es todo, me están diciendo ya que hay que terminar y ya se ha pasado el tiempo. No os perdáis Huella 12, aquí tenemos a Eva que va a dejar una huella profunda en la ciencia ficción a partir de ahora y muchas gracias a todos. Gracias.